Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. El día de hoy aprenderemos a cómo crear un reloj el cual nos va a mostrar la hora actual. Asimismo aprenderemos a cómo crear la fecha actual en la que nos encontremos. Por ejemplo, el día de hoy es domingo 2 de octubre del 2016. Asimismo son las 6 de la tarde con 10 minutos y 48 segundos. Empecemos. En primer lugar vamos a borrar nuestro código para de esa manera empezar desde cero. Asimismo, dentro del documento index.html podemos ver que tenemos a dos divs y el primer div va a ser utilizado para mostrar la fecha actual y el segundo div será utilizado para mostrar la hora. Luego dentro de CSS le hemos dado un estilo a la página conjuntamente a los divs. Empecemos. En primer lugar vamos a crear a una función anónima escribiendo function. Y luego esta función anónima va a ser el valor de una determinada variable. Entonces declaramos a dicha variable la cual se va a llamar inicializar hora. Y luego dentro de la función anónima vamos a crear una instancia del objeto date. Entonces para ello escribimos date y delante escribimos la palabra new. Y todo este valor va a ser almacenado en una variable. Y dicha variable se va a llamar fecha actual. Y luego utilizamos a la variable fecha actual para obtener la hora utilizando al método getHours. Luego debajo vamos a obtener los minutos. Entonces para ello utilizamos al método getMinutes. Asimismo vamos a obtener los segundos y para ello utilizamos al método getSeconds. Y cada uno de estos valores van a ser almacenados en una variable. La primera variable se va a llamar tiempo horas. La segunda variable se va a llamar tiempo minutos. Y la tercera variable se va a llamar tiempo segundos. Luego debajo vamos a obtener el mes actual en el que nos encontremos. Y para ello vamos a utilizar al método getMonth. Luego vamos a obtener el día en el que nos encontremos. Y para ello utilizamos getDay. Luego vamos a obtener el día del mes y para ello utilizamos getDate. Y asimismo vamos a obtener el año actual en el que nos encontremos y para ello utilizamos getFullYear. Y cada uno de estos valores van a ser almacenados en una variable respectiva. La primera variable se va a llamar mes actual. La segunda variable se va a llamar día actual. La tercera variable se va a llamar día del mes. Y la cuarta variable se va a llamar a actual. Luego debajo vamos a crear a una nueva variable la cual se va a llamar AM o PM. Y dicha variable va a almacenar dos diferentes valores. En caso que sea la mañana va a almacenar la cadena AM. Y en caso que sea la tarde o noche va a almacenar la cadena PM. Luego debajo vamos a crear a un arreglo el cual lo vamos a llamar meses. Y dicho arreglo va a almacenar los meses del año. Empezando desde el mes enero. Entonces escribimos enero, febrero, marzo hasta el mes de diciembre. Y luego vamos a crear a una nueva variable para obtener el mes actual en el que nos encontremos. Y dicha variable se va a llamar este mes. Y luego escribimos igual seguido del nombre del arreglo, es decir, el arreglo meses, corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la variable que almacena el mes actual. Y recuerden que la variable que almacena el mes actual se llama mes actual. Entonces escribimos mes actual. Y como un repaso recuerden que el método getMonth se encarga de retornar números desde el 0 al 11. En este caso, como estamos en el mes de octubre, el valor que debe retornar debe ser el número 9. Entonces el valor de la variable mes actual va a ser 9. Y si reemplazamos mes actual por el número 9, estaríamos accediendo al elemento de índice 9 del arreglo. Y si nos ponemos a analizar un momento, el elemento de índice 9 de este arreglo es el elemento octubre. Entonces el mes octubre va a ser almacenado en la variable este mes. Y de esa manera vamos a poder obtener el mes actual en el que nos encontramos. Entonces, como les decía, dentro de los corchetes escribimos el nombre de la variable mes actual. Luego debajo vamos a crear a otro arreglo el cual se va a llamar días de la semana. Y dicho arreglo va a almacenar los días de la semana empezando desde el día domingo. Entonces escribimos domingo, lunes, martes hasta el día sábado.
Asimismo, necesito decirles que es muy importante mantener el orden de los elementos de este arreglo, que quiere decir que el primer elemento del arreglo necesita ser el día domingo, seguido del día lunes y así sucesivamente. Luego debajo vamos a crear a una nueva variable, la cual lo vamos a llamar día de hoy. Y dicha variable va a ser igual al arreglo días de la semana, corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la variable que almacena el día actual, es decir, la variable día actual. Y como un repaso, recuerden que la variable día actual almacena números desde el 0 al 6, que quiere decir, como hoy es domingo, el valor de la variable día actual debe ser el número 0. Entonces, si reemplazamos este valor por el número 0, nos estaríamos enfocando en el primer elemento del arreglo, que quiere decir que nos estaríamos enfocando en el día domingo. Y domingo sería almacenado en la variable día de hoy. Entonces, en vez de escribir 0, simplemente escribimos día actual. Y rápidamente podemos borrar la letra L para que de esa manera el nombre de la variable sea día actual. Continuemos. Debajo vamos a analizar a la variable AM o PM de la siguiente manera. En primer lugar vamos a escribir el nombre de la variable AM o PM, el cual va a depender de la hora en la que nos encontremos. Quiere decir que escribimos tiempo horas es mayor a 12. Lo que debe pasar es que el valor de la variable AM o PM debe ser la cadena PM. De otro modo, el valor debe ser AM. Una vez más, estamos diciendo que si el valor de la variable tiempo horas es mayor a 12, el valor de la variable AM o PM debe ser PM, ya que sería de tarde o de noche. Y en caso que el valor de la variable tiempo horas no sea mayor a 12, el valor de la variable AM o PM debe ser AM. Luego debajo vamos a asegurarnos que la hora se mantenga entre el número 1 y 12, más no horas desde el 1 al 24. Y para ello necesitamos hacer lo siguiente. Escribimos el nombre de la variable horas, igual. Y ahora vamos a utilizar una vez más al operador ternario, que quiere decir que dentro del paréntesis vamos a escribir una condición, el cual va a decir que si tiempo horas es mayor a 12, lo que debe pasar va a ser lo siguiente. Necesitamos restarle 12 a la variable tiempo horas. Entonces escribimos tiempo horas menos 12. Y en caso que la variable tiempo horas no sea mayor a 12, simplemente su valor va a ser tiempo horas. Luego debajo escribimos document.getElementById y dentro del paréntesis escribimos el ID info. Y afuera del paréntesis la propiedad inner HTML, el cual va a ser igual a la variable tiempo horas. Y luego afuera de la función vamos a ejecutar a dicha función utilizando el nombre de la variable inicializar hora. Entonces escribimos inicializar hora seguido de paréntesis. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver el número 6, ya que son las 6 de la tarde, ¿correcto? Ahora en este espacio de aquí vamos a volver a analizar a la variable tiempo horas y vamos a decir que si tiempo horas es menor a 10, en ese caso lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Debemos añadirle un 0 delante de la hora. Entonces para ello vamos a concatenarlo con un 0. Y escribimos el nombre de la variable tiempo horas. Y en caso que la hora no sea menor a 10, simplemente vamos a mostrar el valor de dicha variable. Es decir, el valor de la variable tiempo horas. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver 0,6 para la hora. Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido para los minutos. Entonces decimos minutos igual paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a analizar una condición con respecto a los minutos y decimos que si minutos es menor a 10, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos concatenarlo con un 0. Entonces escribimos 0 y lo concatenamos con la variable tiempo minutos. De otro modo no vamos a concatenarlo con ningún valor, simplemente mostrar el valor de la variable tiempo minutos. Y finalmente vamos a hacer algo muy parecido para los segundos, escribiendo el nombre de la variable tiempo segundos, paréntesis, y dentro del paréntesis decimos que si tiempo segundos es menor a 10,
¿qué es lo que va a pasar? Debemos concatenarlo con un 0 a dicha variable, es decir, a la variable tiempo segundos. Y en caso que la variable no sea menor a 10, simplemente vamos a mostrar su valor. Entonces, para poder mostrar la hora en la pantalla, simplemente escribimos el nombre de la variable horas y lo vamos a concatenar con 2 puntos y luego vamos a concatenarlo con la variable tiempo minutos. Luego vamos a concatenarlo una vez más con los 2 puntos y finalmente escribimos el nombre de la variable tiempo segundos. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que son las 6 de la tarde con 38 minutos y 31 segundos. Ahora vamos a añadir el PM en este espacio de aquí, simplemente escribiendo el nombre de la variable AM o PM. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y ahora podemos ver PM. Ahora vamos a mostrar la fecha en la pantalla y para ello escribimos document.getElementById y dentro del paréntesis escribimos el ID, la fecha. Y afuera de los paréntesis utilizamos a la propiedad innerHTML y todo esto va a ser igual a la variable día de hoy. Luego vamos a hacer un espacio y luego lo vamos a concatenar con la variable día del mes. Y luego lo vamos a concatenar con el texto que va a decir de. Luego lo vamos a concatenar con la variable este mes. Asimismo lo vamos a concatenar con la cadena que va a decir del. Y finalmente lo vamos a concatenar con la variable año, es decir, la variable año actual. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que dice domingo 2 de octubre del 2016, correcto. Ahora, algo más que necesitamos hacer es que necesitamos ver a los segundos incrementándose de uno en uno, pero como pueden ver el 58 está estático. Entonces, para poder ver a los segundos aumentando en uno, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de abajo vamos a utilizar al método setInterval. Y recuerden que el método setInterval pasa dos cosas. Lo primero es el nombre de la función, en este caso la función inicializar hora, coma. Y lo segundo es el tiempo en la cual dicha función va a ser ejecutada, que quiere decir que vamos a ejecutar a la función inicializar hora cada segundo. Entonces, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que los segundos se incrementan en uno y ya no es necesario refrescar la pantalla para poder ver la hora actual. Y de esa manera hemos aprendido a cómo crear un reloj conjuntamente con mostrar la fecha actual en la que nos encontremos. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.